En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Bueno, antes de leer la cuenta, quiero, en nombre de la presidencia de la comisión, junto con el secretario, los abogados, asesores, secretarias, desearle a ellos un muy feliz año 2016, igual a todos los integrantes de la comisión, y que les vaya, pero muy bien. El acta de la sesión número 64 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido mensaje de su excelencia, la Presidenta de la República, que moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio Nacional de Pesca. En segundo lugar, una carta enviada por el señor subsecretario de Pesca y Acuicultura, mediante la cual remite, comilla, el acuerdo sobre la aplicación de la disposición de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativa a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios. Y en tercer lugar, un correo electrónico enviado por la jefa de gabinete del director nacional del CENSE, mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión por encontrarse de vacaciones, e informa además que comparecerá el director subrogante, señor Rodrigo Vázquez Toro. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra con respecto a la cuenta. La palabra, diputado, toma asiento, un feliz año. Bueno, yo quiero hacer un punto. En la cuenta del día de hoy ha ingresado también el proyecto de modernización del Servicio Nacional de Pesca, ¿ah? Que era un compromiso que habían asumido todos los diputados de esta comisión, de poder monitorear un protocolo de acuerdo que habían firmado los dirigentes de la institución con el gobierno, que tiene, por supuesto, no solamente mejoras en la planta y mejoras salariales, sino que también va acompañado de algunos elementos en materia penal que a nosotros nos interesaba, que era un tema de resguardar, por cierto, la integridad física de nuestros funcionarios a lo largo del país, dado algunos acontecimientos que habían ocurrido. Entonces, como hoy vamos a tener uno de los temas que se había planteado y que vamos a recibir al director nacional subrogante del CENSE para ver el tema de los cursos de capacitación asociados al FAP, yo les propongo que podamos, tal vez en el mes de enero, concurrir con la presencia de los dirigentes del Ejecutivo, de quien está subrogando al subsecretario Raúl Zúñigo, y obviamente poder empezar la tramitación de inmediato de este proyecto para poder tener un proyecto tan esperado por los funcionarios. Así que con respecto a la cuenta, eso es lo que puedo señalar. Diputado Ulloa tiene la palabra. Muchas gracias, estimado presidente. Solo compartir con usted su criterio y pedirle también, presidente, si fuera posible, que viéramos en qué momento podemos tramitar un proyecto que es moción parlamentaria sobre habitabilidad, que está presentado acá. Me gustaría, si su excelencia lo puede ver con la secretaría y pensar en algún tiempo, dedicar por último 20 minutos, media hora en alguna sesión y ver si corresponde despacharlo o no, pero tratarlo para que no quedemos con mociones tan distantes, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Comparto plenamente, es un proyecto que viene impulsando el diputado Sandoval, entiendo, que se lo había comentado a usted, y qué bueno que lo recuerda porque lo vamos a colocar como primer punto de la tabla. Sí, veremos durante el desarrollo de la sesión a quien podemos de la Armada también ser invitados para que se pronuncien con respecto a este proyecto, y como entiendo que es un proyecto de fácil despacho, lo podríamos dejar, exactamente, lo podríamos dejar despachado en la sesión siguiente, y después de ese despacho poder continuar de inmediato el proyecto con los invitados que podamos tener convocados de aquí a mañana. No hay sesión, pero podemos tener convocados una lista de personas que quieran asistir y poder escucharlo, y con posterioridad a escuchar a los intervinientes de este proyecto interesados, lo que podríamos hacer, ¿les parece?, es comenzar a votar
en general y trabajar estos días de miércoles y jueves para poder ver cuánto podemos avanzar y despachar el proyecto antes del 31 de enero. El compromiso de ustedes, señores parlamentarios. Le vamos a mandar le vamos a recordar, le vamos a pedir al Ejecutivo y a los invitados que puedan ingresar, y antes de eso le vamos a recordarle al Ejecutivo que se comprometió con alguna urgencia, dado que está en Hacienda, y hay un listado de proyectos esperando, ya que se está tramitando la modificación a la reforma tributaria. Entonces, la única manera que el proyecto se pueda poner sobre tabla y colocar un fácil despacho es utilizando las urgencias que son de atribución del Ejecutivo. Así que vamos a interrumpir la sesión un minuto para que ingresen los invitados. A los dirigentes del sector industrial que están acá y también del sector artesanal, a quienes les deseamos, por supuesto, los mejores deseos y éxito para este año 2016 en nombre de la Comisión. Antes de ingresar a esto, le queremos solicitar el acuerdo para poder enviar lo mejor de las buenas intenciones al diputado Juan Morano, integrante de esta comisión, que se ha visto afectado hace un par de semanas de una situación de salud, así que acordamos mandar ese oficio para que se lo pueda entregar a él y a su familia. Lo segundo es recordar al subsecretario subrogante que la única manera que se puedan tramitar los dos proyectos que fueron despachados por la comisión en el mes de diciembre es utilizando la urgencia, entendiendo la disposición de la Comisión de Hacienda. Solo lo hará en la medida en que el Ejecutivo le entregue la urgencia necesaria para poder despacharlos en el mes de enero y que tal vez sean vistos por la sala durante este mes. Si no es así, tendremos que lamentablemente decir que ya se va a postergar para de vuelta del receso legislativo. Así que le reiteramos para no oficiar de que eso pueda ocurrir. Y lo segundo y último es, yo no sé si ha ingresado a la Secretaría de nuestra comisión la convocatoria de la ORP que se va a efectuar en Valdivia. Bueno, le reiteramos, la ORP va a ser en las próximas semanas. En nuestro país siempre hay una queja de que no todo el mundo puede asistir a esta instancia, porque por lo general se realiza fuera de Chile, y ahora que va a ser en nuestro país, nos parecería ilógico que no participaran tanto las organizaciones como las instituciones, pero también, por supuesto, los parlamentarios de la comisión, que entendiendo tal vez la tabla legislativa le podríamos pedir al propio comité de régimen interno, a lo mejor que autorice esa semana que los integrantes de esta comisión que quieran participar por un tema administrativo. Parece que es la tercera. 25 al 20. No, que no va a ser. Entonces, a lo mejor se podría aceptar que los miembros que quieran estar allá por un tema de asistencia puedan hacerlo, pero para eso necesitamos por lo menos una carta oficial que se la estamos pidiendo hace rato al Ejecutivo y lamentablemente no lo tenemos. Así que, señor subsecretario, estamos empezando el año, para que vamos a empezar todos mal el año. Que algunos lo empecemos así no significa que todos. Así que, estimados, fueron convocados para dar respuesta a las interrogantes que hicieron llegar a esta comisión la Federación de Sindicatos de Trabajadores Activos del Sector Pesquero de la región del Biobío, FESTRACH, para ver en materia de capacitación y empleo los cursos que se dictan a través del Fondo de Administración Pesquero, en los cuales habían muchas dudas, interrogantes, y a través de los parlamentarios se pronunciaron con respecto a las observaciones que tenían sus dirigentes. Así que antes de comenzar y darle la palabra, le vamos a dar la palabra al diputado Ulloa para que usted Gracias, comience. querido presidente. Solo muy breve, decir que lo que usted ha señalado, presidente, no es solo inquietud de esa organización gremial, en realidad de todas las organizaciones gremiales de las empresas.
la industria en general, los trabajadores de la industria están absolutamente inquietos y lo hemos visto en distintas organizaciones que han venido acá a plantearnos el tema que usted acaba de señalar, presidente. Nada más que eso. Gracias. Así es, en realidad es una buena corrección que se realiza. Todos son los que realmente están interesados. ¿Qué ocurre con este instrumento de capacitación que tienen los trabajadores del sector industrial y que tienen sus dudas con respecto a cómo se está ejecutando, plazos, acuerdos que no se han respetado? Así que le damos la palabra, le damos la bienvenida y con tranquilidad lo escuchamos. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, en términos generales, yo voy a hacer un pequeño detalle nomás, porque creo que el punto principal, de hecho, hay una presentación que va a hacer el director de Sense. Básicamente, recordar que bueno, la plataforma social, tal como está establecida en materia de capacitación en la ley, justamente tiene como raíz la discusión que se da justamente a propósito de la ley de pesca, en que como una medida de mitigación justamente de los efectos que podría generar la aplicación de la ley, se considera en forma expresa dicha alternativa dentro de las facultades del FAP. Nosotros hemos reiterado en ese sentido que consideramos que como concepto general de plataforma social esto tiene que estar radicado en los ministerios competentes que justamente se preocupan de este tema, el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, eventualmente con alguna de sus reparticiones, y que en definitiva nuestro punto que debemos avanzar, y ese es el objetivo del proyecto de ley del INDESPA, justamente avanzar ante alternativas de desarrollo productivo que justamente le entreguen mayor valor, sin tener que obviamente, sin dejar de lado este aspecto que creemos que debe ser focalizado en las herramientas que corresponde y en la instancia que corresponde. Bueno, el artículo 173, letra E de la ley de pesca, establece que para efecto de las acciones de capacitación que se encuentren para los trabajadores que se encuentren contratados en la industria como valores trabajadores, para ejecutar estas acciones deben celebrarse convenios entre la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Capacitación de Empleo. ¿Y qué es el Servicio Nacional de Capacitación de Empleo? El SENSE, quien en definitiva implementar estos proyectos. Para estos efectos nosotros hemos desarrollado convenios de colaboración y transferencia de recursos en virtud de los cuales justamente se ha ido operativizando. Efectivamente, y no podemos desconocer que han habido problemas en la ejecución. Creo que hay que también dilucidar de qué nos estamos hablando cuando hablamos de problemas, y creo que tenemos un lineamiento para el año 2016 que creo que solucionaría bastante aquellos aspectos que dicen relación, en algunos casos, con aplicación de la ley de compras públicas. Principalmente eso creo que y nos va a permitir efectivamente poder avanzar. Para eso voy a hacer la palabra al director de Sense, que tiene una pequeña presentación que hemos trabajado y que en realidad hemos trabajado ellos y que hemos compartido. Solo no hay problema, pero solo un tema antes para ponerlo en el contexto. Aquí hay cursos que se realizan a través del Ministerio del Trabajo, a través de una de sus instituciones, que efectivamente vienen a generar una capacitación en una situación de permanente valoración del trabajo de los trabajadores de la industria. Porque usted, en su introducción, me involucra un tema que es netamente el sector artesanal, que es el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, que es donde están focalizados recursos exclusivamente para nuestros pescadores artesanales. Entonces, lo coloco en eso porque el interés de esta presentación es conocer lo que efectivamente puede estar fallando y efectivamente cuál es la disposición para que esas inquietudes y errores que usted nos está señalando puedan no ser parte del año 2016 y cómo se subsanaron estos temas. Lo digo porque el INDESPA es un tema que hemos cultivado exclusivamente para los pescadores artesanales. Muy buenas tardes, señor presidente, señores diputados, señora diputada, a todos los presentes. En primer lugar, excusarnos a nuestro director nacional, Pedro Goech, que efectivamente al minuto de llegar a la convocatoria ya se encontraba con una agenda predeterminada fuera de la región, y en dicha circunstancia yo vine en calidad de director subrogante, ¿ya?
Está con feriado legal. Está con feriado legal, previamente determinado. Sí. Por supuesto, diputado. Enhorabuena, y justamente por lo que planteaba el diputado Ulloa, respecto a que más allá de una situación puntual intentemos analizar, ¿cierto?, el conjunto de las situaciones asociadas al programa. La presentación no tan solo habla específicamente sobre la presentación que hizo la Federación de Biobío, sino que más bien partimos de un contexto general, dando respuesta específica a Biobío y haciéndonos cargo también de áreas de mejoramiento que en conjunto podamos identificar. En ese marco, preparamos una presentación, no sé si podemos colocarla en pantalla, ¿sí? Ah, perfecto. Si la podemos abrir, por favor. Sin perjuicio que veo que están en las carpetas también. Que básicamente es dar un poco de contexto, ¿cierto?, al programa. En primer lugar, indicar que el objetivo del programa es mejorar las competencias laborales y o facilitar el acceso a un empleo o actividad de carácter productivo a trabajadoras y trabajadores o extrabajadores y extrabajadoras de la industria pesquera, fortaleciendo sus capacidades, habilidades y competencias tanto para el propio rubro pesquero como para otros oficios que hayan solicitado al momento de efectuar su postulación a la Subsecretaría de Pesca. Interesante visualizar acá en consecuencia que pueden ser cursos que vayan más bien en el ámbito de la especialización propia, ¿cierto?, de la actividad pesquera, como cursos tal vez transversales que apoyen esa gestión, como por ejemplo prevención de riesgos, o eventualmente cursos que más bien vayan en una lógica de recalificación, ¿ya? La población potencial está estimada, ¿cierto?, en torno a 9.000 personas que se encuentran afectadas, ¿cierto?, o que tienen alcance, ¿cierto?, respecto a la ley 20.657, ya sean desplazadas de sus trabajos o que los ingresos fueron reducidos por las rebajas de las cuotas de pesca, que efectivamente, bueno, ustedes bien conocen de la materia. En el caso del año 2015, el programa estableció como una cobertura proyectada a 1.400 trabajadores y extrabajadores, de los cuales ya vamos a ver más adelante, cerramos con datos prácticamente al cierre del año, con 1.250 personas efectivamente y coberturas, digamos, adjudicadas, ¿ya? Eso lo vamos a ver después con mayor detalle. Y también, a modo de contexto, fundamentalmente para establecer también los horizontes de mejoramiento, es que esta ley establece un beneficio de 20 años a partir del año 2013 y efectivamente, como bien decía el subsecretario, la ley identifica al CENSE como el organismo ejecutor y a su vez el CENSE, como no puede ejecutar en forma directa, debe actuar a través de los organismos ejecutores que están consagrados en su propia ley y reglamento, ¿ya? Solamente recordar, la población objetivo son tanto trabajadores activos de la industria pesquera, tanto de la pesca extractiva como los trabajadores más bien de plantas de procesamiento. Ya no vamos a hacer una definición intensiva porque ustedes bien manejan los conceptos, además está la presentación, como también los ex trabajadores, tanto de la industria pesquera nuevamente, subdivididos, ¿cierto?, en pesca extractiva y también de planta de procesamiento. Es decir, ese es el alcance, ¿ya? Justamente también para ir visualizando respecto a otro tipo de necesidades formativas, efectivamente cuál es el alcance de este programa. Y bueno, y por ahí también ir definiendo también con mayor claridad y nitidez si que efectivamente algunos de los problemas que ustedes han visto en su distrito asociados al segmento pesca se relacionan o no se relacionan con este programa en particular. Los componentes de beneficio definidos en la versión 2015 del programa: bueno, en primer lugar, una capacitación en oficio gratuita para el usuario, licencia de habilitante en los casos que lo requieren, licencias de conducir, guardia de seguridad. En particular, este tipo de cursos hemos intentado potenciarlo con el segmento de forma tal que las licencias de habilitante otorguen un valor agregado a la intervención. Subsidios diarios de movilización, 4.000 pesos diarios, que está levemente por sobre la media del resto de nuestros programas, que en general 3.000 pesos diarios. Subsidios de herramientas cuando corresponde, de acuerdo a la naturaleza del oficio, de hasta 350.000 pesos. Subsidio de manutención, se incorporó en el año 2015, básicamente un monto reconociendo que efectivamente hay una merma en los ingresos, también una colaboración adicional de 50.000 pesos por beneficiario, a excepción de aquellos que se deben trasladar, ¿cierto?, a otra región, que fue justamente un caso de este año en la región de Biobío, que se debieron trasladar a la región de Valparaíso a hacer sus cursos. Y por cierto, seguro de accidente, ¿cierto?, de trayecto y en el lugar de capacitación para todos los participantes.
Importante también señalar que el reclutamiento se hace a través del Fondo de Administración Pesquera, ¿ya? Y en consecuencia es el FAP quien nos remite, define y remite, ¿cierto?, al CENSE la lista de usuarios. Y con esa definición, con la lista de usuarios y efectivamente también con la lista de cursos que previamente se ha definido, que es una definición, ¿cierto?, del sector pesca, nosotros procedemos con ya la ejecución misma, los procesos de licitación y en particular, efectivamente, bueno, ahí ustedes saben, en el caso de CENSE, por ley, a menos que la respectiva ley de presupuesto diga lo contrario, debemos trabajar con el Registro Nacional de Organismos Técnicos, ¿ya? Siguiendo con la operación del programa, en consecuencia la distribución de la inversión y cobertura regionales la determina la subsede de pesca con el FAP, en coordinación con las organizaciones del sector y de acuerdo a la necesidad del sector y región. En particular el año 2015 el CENSE fue activo participante también de esa fase de levantamiento de demanda, tratando también de aportar lo que nosotros ya hacemos para nuestros programas y también tratar de aportar en las definiciones más bien sectoriales, de acuerdo a la realidad de cada territorio. Y bueno, y la compra se realiza a través de convenio marco, licitación pública y o trato directo en caso de proveedor único, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Públicas. Y efectivamente, algo dijo el subsecretario aquí, y lo vamos a retomar más adelante, las dificultades, efectivamente, durante el año 2015, la puesta en marcha del nuevo convenio marco de servicios de capacitación e información nos implicó algunos cambios que no teníamos considerado, efectivamente, en la puesta en marcha. Básicamente, para decirlo en forma bien resumida, yo entiendo que bueno, acá hay varios parlamentarios que han tenido también experiencia, ¿cierto?, como autoridades, ¿cierto?, y en consecuencia lo pueden entender incluso mejor que yo, y que efectivamente el convenio marco anterior permitía una compra directa a un proveedor que tenía un producto, ¿cierto? En el caso del actual convenio marco, más bien lo que procede es levantar una gran compra, que es una especie como de licitación privada, con todos los proveedores que tienen ese producto. En consecuencia, los tiempos actualmente no son los mismos de los convenios marcos anteriores y eso también gatilló una mayor demora en algunos procesos de compra. ¿Cómo verificamos que se vayan cumpliendo los distintos objetivos del programa? Con un sistema de control, una supervisión a los organismos técnicos durante las distintas fases de ejecución del programa, que efectivamente está realizada por personal contratado por CENSE, con funcionarios CENSE, y también con personas específicamente contratadas con gastos asociados con cargo al convenio de colaboración con sus pescas. He tomado nota de algunas observaciones que nos han hecho los dirigentes al minuto de entrar respecto a también cómo se establecen los diálogos regionales y desde ya tomamos el compromiso para efectos de poder mejorar la relación con la región. Voy a hablar personalmente con el director regional de forma tal que mejore la comunicación de acuerdo a los antecedentes que me han remitido. También, evidentemente, en la medida que tenemos alguna evidencia de incumplimiento, se activan los sistemas de fiscalización de CENSE, en particular, de hecho, la propia octava región, el año pasado, el año ya 2014, respecto al ejecutor que estuvo preferentemente ejecutando los cursos, hizo un proceso de fiscalización intensivo, con un sistema de asistencia técnica a regiones de parte nuestra a nivel central y, por cierto, con monitoreo permanente a través de un sistema informático que también nos permite tener información limpia, procesada respecto a las nóminas de beneficiarios, que por cierto está disponible para todos ustedes, digamos, y para la comisión. ¿Ya? Respecto ya a materia de ejecución, el año 2014 básicamente la distribución de cupos fue 911 personas en 5 regiones del país. Ya el 2016, como hemos ido mejorando, hemos concordado, ¿cierto?, con el FAP poder ampliarnos a nuevas regiones. De hecho, al menos 3 o 4 regiones más van a estar entrando, digamos, a este programa el 2016. Y respecto en particular también para hacernos cargo, digamos, de lo que nos preguntó la Federación de Biobío, contarles que efectivamente, los dirigentes han planteado que efectivamente en el caso de Biobío el programa no ha funcionado mucho en los últimos 3 años, parte de lo que se nos dice, ¿sí? Efectivamente, bueno, partí diciendo que cuando asumimos la gestión del CENSE, parte de los temas pendientes que encontramos que durante el año 2013, que fue el primer año de ejecución del programa, los recursos fueron transferidos y no fue ejecutado ningún curso. Efectivamente eso es cierto y bueno, y efectivamente así data en los reportes de gestión y en consecuencia no hubo ejecución. Ya el año 2014, y bueno, efectivamente al tomar la gestión del programa, en el caso particular de la región del Biobío y en particular para plantas de procesamiento, se tenían planificado 9 cursos, los cuales fueron ejecutados 6. ¿Va?
Básicamente, bueno, la razón de los otros 3 básicamente fue porque la adjudicación no coincidió con la temporalidad y disponibilidad de los trabajadores de la pesca, digamos, y también por factibilidad de infraestructura. O sea, hubo un problema de oportunidad, ¿ya? Hubo un problema de oportunidad, ahí nosotros nos hacemos cargo que hay una brecha entre el minuto en el cual se necesita y en el minuto en el cual llegamos, ¿ya? No obstante, tengo que decirlo, y por eso también lo compartimos, que efectivamente la carta lo que nos indica es que el año 2014 no hubo ejecución y sí hubieron cursos en ejecución, digamos, ¿ya? Respecto ya al año 2015, como indicábamos al principio, se programó una cobertura en torno a 1.400 personas y a la última semana de diciembre, que fue el corte que en su minuto hicimos para proyectar una respuesta para la autoridad, teníamos ya una cobertura efectiva adjudicada en torno a 1.250 personas, ¿ya? Si colocamos el zoom en Biobío respecto al año 2015 y en particular respecto a los cursos de planta, dictando los cursos. en el caso de los cursos iniciados, presidente, efectivamente estamos hablando de cursos que están en ejecución, algunos de ellos han terminado y otros han partido recientemente. Particularmente con foco en Biobío, de 14 cursos asociados, ¿cierto?, al sector planta, a la fecha de hoy hay 11 iniciados y 3 pendientes, ¿ya? El detalle evidentemente lo podemos hacer vía formal, de hecho tenemos la propuesta 2015, sí. ¿Ya? Tenemos la propuesta de respuesta, no obstante preferimos poder conversar también para efecto de determinar cuál era el área de mejoramiento en conjunto con ustedes y también, bueno, escuchar a los dirigentes respectivos de forma tal de dar una respuesta también pertinente y que en realidad sume y mejore, ¿ya? Ahora, es interesante poder ahondar efectivamente, bueno, si bien los números de una u otra forma demuestran que evidentemente que esto ha ido mejorando, también es interesante darnos cuenta efectivamente por dónde han estado los rezagos en consecuencia. Y ahí básicamente identificamos cuatro ámbitos de dificultad de la ejecución, que me atrevería a decir que no son privativos ni de este programa ni del CENS, sino que más bien en general de los sistemas de compra disponibles del país, pero bueno, tenemos que hacernos cargo por lo pronto en este programa. Y básicamente es la inexistencia de ofertas de los cursos requeridos por las organizaciones sociales, ¿cierto?, en el convenio marco. Encontramos ahí una brecha. El convenio marco de este año efectivamente no es lo mismo que el convenio marco anterior de servicio de capacitación, hay menos proveedores, hay menos oferta. Pero la ley nos obliga, antes de hacer cualquier tipo de licitación pública, nos obliga efectivamente primero a ir al convenio marco y es lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que nos mandata la ley. Lo segundo son los plazos en general de licitaciones establecidos en la ley de compra. Cuando estamos hablando de licitaciones públicas, al menos, estamos hablando de 2 meses a 3 meses, y dependiendo de los montos, además el despacho de base a la contaduría, ¿ya? Por eso que la alternativa de convenio marco es atractiva, porque efectivamente permite mayor rapidez, pero como bien indiqué al principio, desde el año 2015 en adelante han cambiado algunas reglas respecto a la operación de convenio marco que obligan efectivamente a un proceso más largo. Lo tercero es que efectivamente, si bien en este programa hemos logrado fundamentar adecuadamente algunos tratos directos por proveedor único, casos Directemar, por ejemplo, ciertos organismos acreditados frente a algunas autoridades que son los únicos habilitados en un territorio, en realidad han sido más bien las excepciones. Y en consecuencia también ahí, respecto a los sistemas de auditoría y control, tampoco podemos generar tratos directos en forma exponencial, porque en realidad no sobrepasaríamos, digamos, nuestra facultad. Y finalmente la temporalidad, ¿cierto?, de los pescadores, que más que una dificultad, más bien lo asumimos como una condición de ejecución. En función de esto, y previo, de hecho, a que nos llegara, ¿cierto?, el oficio de parte, digamos, de la comisión, en conjunto con Subpesca y con FAP, a principios de diciembre asumimos que efectivamente necesitábamos adelantar los tiempos de ejecución, que necesitábamos trabajar con mayor anticipación, y establecimos la siguiente programación 2016, ¿ya? Bueno, en primer lugar, en enero y febrero, cumplir con 3 hitos. Lo primero, todo lo que es tramitación de normativa para la ejecución, términos de referencia, instructivos internos, sobre lo cual además hemos venido adaptando algunas reglas de operación tradicionales de CENSE, de forma tal también de poder adaptarnos a la población objetivo.
ya el año 2014, para efecto de poder facultar los posibles inicios de curso, tuvimos que relativizar el porcentaje de alumnos en la sesión inicial, que en general es el 75%, y producto de algunas circunstancias, de hecho, que sucedieron en Biobío, tuvimos que bajar al 40%, justamente porque la población objetivo tiene una mayor diversidad de tiempo, de disponibilidad, y bueno, ahí hemos estado adaptando algunas situaciones. También con la licencia de habilitante también estamos adaptando algunos plazos de obtención. Lo segundo, vamos a potenciar el levantamiento de necesidad de capacitación. Esto en general CENSE lo hace en el último trimestre del año, pero en particular en el caso FAP vamos a hacer en esta vuelta un levantamiento conjunto con nuestras direcciones regionales y las contrapartes del FAP a nivel regional, de forma tal de poder identificar con mayor precisión en realidad cuáles son los cursos que otorgan mayor empleabilidad, mayor valor agregado, digamos, al programa. Y también en este proceso, y en función de lo anterior, vamos a asignar montos por organización, definiendo cursos, presupuesto por región, y en consecuencia también tratar de que el programa en realidad más bien tenga un proceso de desconcentración en la operación, porque efectivamente en general estos convenios de transferencia a veces son muy de carácter central. Y estamos justamente en una política de hacer más cargo a nuestros directores regionales y que efectivamente en consecuencia en este caso también entre en nuestra planificación regular, ¿ya? Y como tal, efectivamente asegurar los productos tal cual hemos asegurado el resto de los productos. Respecto a cómo continuamos después, bueno, efectivamente ya a fines de marzo está recibiendo de parte del FAP el listado oficial de cursos y la nómina de usuarios, para en abril nosotros poder iniciar los procesos de compra de cursos. Eso va a implicar un mejoramiento de 3 meses respecto al año 2015, y bueno, y efectivamente con dichas medidas lo que esperamos es poder mejorar en oportunidad y también en calidad y pertinencia de la intervención. Antes de finalizar, señor presidente, quisiera específicamente referirme a la principal causa que implicó el retraso de los últimos cursos del año 2015 en la región del Biobío, en particular respecto a 13 cursos, ¿cierto? Que la federación plantea que habían 6 por iniciar, que yo dije que en realidad eran 14 y que habían 11 ya iniciados. En realidad, el delta de estos 6 cursos que han mencionado los señores dirigentes, básicamente se explican porque luego de una gran compra realizada a través de convenio marco, cuya autorización, cuya fecha de compra data del 9 de septiembre, y acá tengo la resolución exenta del 2729, y efectivamente efectuado o transcurrido los plazos por parte del organismo técnico respectivo, que es una OTEC denominada Sociedad de Capacitación Limitada, RUT 77-168-530-7, que efectivamente adjudicaba el conjunto de cursos. Luego transcurrió los plazos de firma de convenio, estos señores no se presentaron a la firma de convenio y aducieron problemas económicos para efectivamente poder ejecutar los cursos. Evidentemente que esto derivó en un tratamiento legal y cobro de garantía de fiel cumplimiento, por un cumplimiento cierto de seriedad de la oferta, y en consecuencia en ese minuto tuvimos que activar otro proceso de compra. A esa altura evidentemente no podíamos ir a una licitación pública y logramos configurar una razón de trato directo para un organismo técnico regional denominado IMSE, que finalmente tomó los cursos y efectivamente ha estado iniciándolos en conjunto y en coordinación con los dirigentes de las respectivas plantas. Eso, señor presidente. Muchas gracias, director, don Rodrigo Vázquez. Me ha pedido la palabra el diputado Jorge Ulloa. Presidente. Sí, También la Marcela. sí. Muchas gracias, presidente. Primero yo quiero agradecer la exposición del director subrogante de CENSE. Y yo quiero, presidente, en la práctica hacer algunas consultas que dicen relación con él, pero también con el subsecretario de Pesca. Primero porque, en efecto, el artículo 173 de la Ley de Pesca, como lo señaló el subsecretario de Pesca, es el que introduce el concepto de plataforma social para trabajadores y extrabajadores del sector. Y ahí se definen
tipos de beneficios. Entonces, se habla de beneficios de capacitación, ¿no? Y yo me gustaría preguntarle al director de CENSE, por su intermedio, presidente, ¿cómo definiría él los programas de capacitación? ¿Cómo los definiría? ¿Qué son para él? Y a continuación, para el subsecretario de Pesca, ¿cuáles son los programas de reinserción laboral? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? También los programas de apoyo social. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Existen o no existen? Y finalmente también preguntarle qué, cómo existen o no los programas de estudios técnicos. Esas son las consultas que yo quisiera hacer precisamente, presidente, para que pudiéramos tener una definición más clara y un avance más concreto frente al tema. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Estimada colega Marcela Hernando. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestros invitados, al director subrogante del CENSE. Agradecer también la presentación y quisiera consultarle a propósito de las formas de contratación o de licitación de estos programas, porque se entiende, la normativa es bastante clara respecto de que lo primero que tiene que hacer cualquier institución del Estado es recurrir a los convenios marcos. Y de ahí ir de acuerdo a la normativa en las diferentes licitaciones. Pero algo que suele ocurrir con este tipo de programas, y no solamente lo ocurre en el ámbito de pesca, sino que también en otras carteras, es que se contratan cursos con montos cerrados para una cantidad específica de alumnos. No es posible licitar esto asegurándole un monto fijo a la empresa, pero por un número crítico de alumnos que tenga que mantener y luego pagar un variable por cada uno que se incorpore a esa asistencia crítica, porque es la única manera de que haya un incentivo para que esas empresas o TEC, lo que sean, tengan algún interés por efectivamente estar preocupados de la asistencia y también trabajar en el tema, porque si no es bastante fácil, tienen el monto asegurado y vaya 1 o 50 alumnos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Con respecto a las dos preguntas, le pedimos al... ¿Quién más? No, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Disculpe, diputado Marcelo Chávez. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera, por su intermedio, también agradecer a la comisión No te había visto. Te la doy al tiro, entonces. la buena voluntad de poder generar este oficio, puesto que era preocupación de muchos dirigentes que están acá en esta sala, en orden a la ejecución de estos cursos. Yo la verdad es que agradezco la información que la comisión ha permitido tener y también a los jefes de servicio que están acá, pero de lo que lo escuchaba y leyendo el documento, yo echo de menos algo, de ver qué es lo que vamos a hacer este año para que no suceda lo que está sucediendo en años anteriores. Puesto que aquí ya me señalaban que este cronograma no es algo muy diferente a lo que sucedió años anteriores, en términos de que un cronograma que aparece muy correcto, pero que con el transcurrir del tiempo la verdad es cosa que eso no sucede. Entonces, más allá de un cronograma, yo quisiera conocer cuáles son las medidas administrativas, objetivas y concretas que va a tomar el servicio a fin de no seguir teniendo esta situación que impide que estos trabajadores puedan contar con estas herramientas de capacitación. Entonces, yo en ese sentido quisiera entender que ya lo que pasó este año, lamentablemente no se puede remediar. Pero ¿qué es lo que va a pasar para adelante? ¿Cuáles son las medidas concretas que va a tomar el CENSE para que esto no vuelva a ocurrir? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Marcelo Chávez. Tiene la palabra la diputada Clemita Pacheco. Gracias, presidente. Yo, en realidad, tengo entendido que está el director también del FAP acá, y lo cual son ellos los que de una u otra manera definen también la lista de quiénes son los beneficiarios, de acuerdo a lo que quedó estipulado en la ley. Y eso es un tema también a discusión, porque hay también reclamos de muchos de los trabajadores que hay ciertos criterios que han usado y que no han quedado seleccionados, y cuando son gente que también fueron trabajadores de la planta o de la industria.
Y lo otro, además, que quisiera comentar, ¿cuál es la reflexión que están haciendo? Porque estoy viendo los cursos acá y yo tengo algo de experiencia porque soy de Coronel con la reconversión del carbón en el año 94, cuando se cerraron las minas de Schwager, y la crítica que hubo en ese entonces y que hasta el día de hoy, los emprendimientos, oficios que se entregaron, son cursos, mira, mucho taxi, algunos del tema de peluquería, pero además mucho trabajo en el tema forestal, donde las OTEC hicieron allí con montos de plata y hay un porcentaje de utilidad, etcétera, y que al final fue un fracaso, y que un fracaso en un gran porcentaje, y eso es bien triste porque son plata estatales de todos los chilenos. Además, no se buscó esta relación directa entre la oferta y la demanda. O sea, si nosotros tenemos problemas estructurales en la región del Biobío, yo no entraré en el detalle del por qué no hicieron cursos, estamos más bajos que el resto del país en lo que es responder un 68%, pero a mí me preocupa cuando vemos que nosotros tenemos problemas estructurales de cesantía en la región. Se han las minas, las textiles, las losas, que eran también empresas estatales y que tenían en algunos lados capitales mixtos. Desde los años 80 que se rompe con todo eso, nosotros tenemos un problema estructural de cesantía. Más allá de lo que han venido a paliar algunos, que son estos trabajos de proempleo, pero se sigue manteniendo con problemas de ventas de empresas que eran estatales como Huachipato y otras, en la época de la dictadura también. Entonces, el punto está en que aquí veo cursos de confección, cortina y ropa de casa. Entonces, yo digo, ¿esto está relacionado con la oferta que tenemos y la demanda que existe en la región? Segundo, la construcción de muebles de madera. Discúlpeme, pero también hubieron cursos en la zona minera, porque primero fue Coronel en el 94, después el año 96 fue la de Enacar, Lota. Y la gran cantidad de los trabajadores de proempleo y de los trabajos de emergencia son en la zona minera. Entonces, quiero decirle soldadura, montaje industrial. Quizás eso puede ser, porque tenemos fuentes y muchas obras, o por lo menos empresas de montaje en el tema de los puertos, etcétera, en la región. Licencia de conducir B, pero aquí y también hay de profesionales A2, puede ser, pero ¿hay algún estudio que acredite que realmente, y aquí yo creo que el FAP también no solamente, disculpe que la pregunto también a usted, no solamente tiene que ver el CENSE con esta relación de los estudios que pueden hacer entre el curso que se imparte y lo que realmente está a la oferta y la posibilidad de tener después el empleo para esa gente, porque pierde su fuente laboral y hay que entregarle no solo la capacitación, que es una capacitación, discúlpeme, en un oficio, pero no en algo que sea duradero en el tiempo y que le permita competir en el mundo laboral. Y además la consulta es cómo acreditamos entonces previamente a la OTEC, porque son capacitaciones y no oficios, pero además si ellos vienen del rubro del mundo de la pesca, y quiero entrar también aquí a algo que está ligado a nuestra comisión y que nosotros recién hemos estado discutiendo, fortalecimiento de las caletas, y ahora además terminamos de votar el INDESPA. Algún curso que tiene que ver con consumo humano, con el trabajo de turismo en las caletas, son gente que está relacionada con el mundo pesquero. Entonces yo siento que por ahí habría que buscar algo. Yo no sé si ustedes lo están pensando, están haciendo algunos estudios, oferta-demanda, qué es lo que se está realizando, eso. Y hay algunos estudios, disculpe, que acreditan lo que yo acabo de comentar y experiencia en el tema de la reconversión del carbón, así que también puede servir de comparación. Gracias. Muchas gracias, diputada Pacheco. Diputado Iván Fuentes. Sí, gracias, presidente. Cierto es que habíamos recibido algunos documentos, hemos tenido algunas reuniones también con FETRASH, organizaciones de trabajadores de las plantas pesqueras que veían en la plataforma social una posibilidad después de una gran derrota. Porque eso es lo que tenemos en pesca, director, eso es lo que tenemos en pesca, una gran derrota en el sentido de que, y bien lo sabe la subsecretaría de Pesca, en el sentido de que antes resolvíamos las cosas con una buena protesta, miércoles le trincábamos al subsecretario y salían 200 toneladas. ¿O no era así? Así era, pues. Salían 300 toneladas, 800 toneladas y resolvíamos el problema con cuota. Y eso es lo que pasaba.
Y en ese recreo, un tanto irresponsable de nosotros, como seres humanos, todos, yo digo nosotros, porque yo era pescador artesanal y hacíamos aquello, atrincábamos al subsecretario, bueno, y tal, Barran, tal, varios nombres del que fuera. Y ahí nos chocábamos con ellos y nacía una solución de momento, y esa solución de momento nos dejaba medianamente conformes y seguía la cosa caminando. Pero aflojaron los recursos, pues. Y aflojaron los recursos de tal manera que viene esta ley que hace, dentro de varias cosas que después tenemos que hablar de la ley, pero hoy día tenemos que, dentro de las cosas que hizo la ley, que nace como una ley precautoria, que previene para la existencia de los recursos. Y cuando eso sucede, complica a los pescadores artesanales, porque las cuotas a nosotros, yo soy un acompañante en el caso de yo soy pescador artesanal, o más bien era pescador artesanal activo, que no era dueño de embarcación, sino que tenía mi cuota, y mi cuota de acompañante no era la cuota del armador. Por tanto, en algún momento teníamos 2.000 kilos, 2.300 kilos empecé yo teniendo, a ver, para no mentirle, 2.400 kilos, que era lo que tenía como cuota para pescar el año. Empieza a bajar la cuota porque había que cuidar el stock de masa de desoante para que quede en el agua y se reproduzca. Entonces empiezan a bajar las cuotas. Y empiezan a bajar a grados tanto que después teníamos 1.200 kilos para vivir el año. Y después nos baja de tal manera que nos quedaron 700 kilos para vivir un año. Esa era la realidad. Y entonces cuando la ley atrinca el esquema, en un Estado que no fue precautorio antes de la ley, bueno, tiene una responsabilidad el Estado con los usuarios, que en este caso eran la gente que se dedicaba en el ámbito pesquero. No estoy hablando solo de los pescadores artesanales, estoy hablando de los pescadores artesanales y su entorno asociado. La gente que filetea, el que saca las cocochas, el que saca las mejillas, el que moldea, etc. Entonces, cuando eso sucede, viene esta plataforma social que debería de cubrir, mediante algún ejercicio, la falta de trabajo de aquella gente que evidentemente las plantas iban a cortar, porque si la planta tenía una cuota así y le queda así, tenía una porción de gente así y la reduce así. Ese es el escenario. Entonces, cuando esto sucede, disculpe, presidente, que me alargue un tantito, pero cuando esto sucede, se suponía venía una capacitación, de la cual pedimos muchos, todos ustedes parlamentarios también, en aquel momento, concordaron con nosotros que había que tener un grado de capacitación para incorporar a los nuestros, pero no para sacar leche, pero no para hacer queso, pero no para hacer vestidos, pero no para hacer pantalones. Lo que se suponía que teníamos que hacer era para incorporarlo en el rubro donde ellos son expertos hombres de mar. Y entonces no podemos darle un curso de chacarero a alguien que es pesquero, hombre. A no ser que le regalemos un pedazo de tierra y digamos, ¿sabes qué más? Te vamos a colegiar porque te pasamos un pedazo de tierra en la Patagonia donde tú puedes hacer tu vida de ganadero. Y se le enseña para eso, se le hace una escolaridad y se le entrega una porción de tierra y aquí sí que te va a ir bien. Bueno, entonces como no estamos haciendo eso, lo que tenemos que hacer es una capacitación, y así lo hemos pedido, director, capacitación, lo hemos dicho en este escenario hace largo rato, capacitación con manutención, con oficio y dirigida, pero dentro del rubro. Si no tenemos para qué llevarnos a la gente a otra parte, la experiencia está clarita. La gente de la séptima región que vendió las parcelas en el campo y se fue a vivir a La Pintana, la pasaron muy mal porque ellos eran expertos en el campo y no en la ciudad. Los pescadores artesanales, si los capacitamos para este nuevo viaje que estamos proponiendo, por eso que estamos aprobando la ley de las caletas pesqueras, porque hay un conjunto de leyes, presidente, que estamos apoyando y que estamos impulsando desde esta comisión. Va un conjunto de leyes que van poniendo una plataforma nueva para este nuevo viaje que estamos haciendo en la pesca. Una ley que bonifica el cultivo y plantación de algas. Una ley que lo entrega a las caletas pesqueras a los pescadores artesanales. Y en eso nosotros valoramos el trabajo de la subsecretaría y el gobierno. Perfecto. Una ley que le va a hablar de los recursos bentónicos y las nuevas formas con las cuales tenemos que caminar. Cómo camina la gente con la ley bentónica en el extremo sur, donde tiene que luchar con la marea roja. Bueno, todo este conjunto de leyes son una nueva plataforma para este nuevo pescador artesanal, que es el pescador no extractor. Porque hoy día tenemos un pescador extractor que va a sacar lo que hay, solo extractor saca lo que hay, cuando se acaba se va a otra región y ahí tenemos una mocha que los que quieren ir para allá, nosotros los que estamos allá nos oponemos.
cuando lo que tenemos que hacer es un pescador productor. Se acabaron las machas, los erizos, los locos, todos se acabaron, ¿cierto? Pero tenemos algo en gracia. Tenemos el fondo marino que nos está esperando para que nosotros veamos qué es lo que hacemos con él, cómo es que somos más anchos en el mar que en tierra y no lo estamos aprovechando. Entonces, por eso que digo, lo que nos reclamaba la gente de la octava región cuando han venido, cierto es que en nuestra región también hay problemas, pero ellos nos reclamaban potentemente porque dicen, oye, ¿dónde me voy a trabajar? ¿Qué es lo que voy a hacer? La capacitación que se da, la estructura del CENSE, cuando usted dice manutención, ya tenemos la palabra metida adentro y ya es una gana. ¿Ah? Que esté la palabra manutención ya es una gana, porque antes no se entendía que le pasáramos plata a alguien para que se capacite. Pero era mucho peor tenerlo incapacitado, o sea, era mucho peor tenerlo sin un oficio donde él se gane su vida. Pero estas 50 lucas, yo le puedo decir que van a inscribirse 50 personas y van a terminar 10. Porque usted está capacitando a mamás solteras, a papás con hijos, a gente con responsabilidades. Por tanto, antes que le corten la luz y el agua, él sabe que con 50 lucas no lo va a hacer y entonces van a desertar. Y cuando deserten más encima van a ser culpables. Oye, pero si nosotros los invitamos a capacitarse y se fueron. Entonces no consigue el objetivo el pescador que queremos capacitar, ni conseguimos el objetivo nosotros como espectro político, Estado, no conseguimos el objetivo nadie. Y ese descontento nos hace contrapuntearnos. Quisiéramos, y esto es lo último, presidente, quisiéramos ver más involucrado también al FAP. Nosotros vimos muy activo al FAP en algún momento, queremos que esté más activo, lo queremos que vayan a las regiones, queremos que el FAP vaya a la región, dé una charla de qué significa el FAP, ¿ah? De qué significa en su acción. ¿Ah? Todos sabemos que es el Fondo de Administración Pesquera. El no pesquero sabe que el FAP es una fruta, una verdura, se come, se fríe, ¿qué es lo que es? Entonces, cuando es una sigla, cuesta entenderse. Pero entonces el FAP es el Fondo de Administración Pesquera, esta es su misión, en esto puede favorecer los señores pescadores artesanales, y entonces queremos hablar con su persona, queremos verlo en las regiones, conversar con usted, que la gente se conecte con ustedes y tengamos una relación directa. ¿Ah? Una relación directa y ese pie a la piel nos va a permitir entendernos. Así que yo abogamos, por supuesto, con toda la fuerza de nuestras ganas, el hecho de que la gente que tuvo pega en las plantas, nosotros veamos cómo es que lo reinsertamos en una fuente laboral y no se transforme en una situación de conflicto, sino que se transforme en una situación de solución. Si la gente trabajando genera solución. Porque un buen trabajador que está progresando le va a dar pega a 2 trabajadores más. Y en ese aspecto gana el Estado. Muchas gracias, diputado Fuentes. Antes de entregarle la palabra, son un par de cosas que tengo apuntado. Efectivamente, hay una preocupación permanente de la región del Biobío de que los cursos de capacitación vayan al área donde efectivamente se identifique que puede existir una oportunidad de reconversión relevante. La diputada Pacheco señaló algo que es súper cierto en materia de, hay distintos estudios que han identificado por sector cuál es la demanda que las distintas comunas, cuál es el rubro donde se demandan cierto tipo de servicios, y por tanto creer que se pueden hacer o capacitar en algunos oficios que finalmente van a servir solo para la manutención, pero no van a servir para generar un empleo permanente de quienes quieran, por una decisión personal, abandonar el sector pesquero. Creo que también debe ser un foco para poder orientar bien los recursos, y hay una serie de cursos ejecutados el año 2014 y 2015 que tal vez no han ido en la línea adecuada, si uno lo pone así, porque se junta con un cierto retraso y además con cursos que son poco atractivos, y que yo siento que tal vez el CENSE debe ahí tener mayor retroalimentación con la propia región para poder identificar cuáles son los cursos y ser muy categórico en eso. Nadie se quiere que en una comuna se anden cortando el pelo entre ellos mismos, por decir algo un poquito simple. Lo segundo es señalar de que también se abre la puerta en la discusión de la ley de pesca, de tantas cosas que se han planteado como
mejoras, modificaciones sustanciales e importantes. Uno de los aspectos menores es que hay que recordar que en la ley de pesca que se tramitó, a pesar de que salió desde la comisión y desde la sala una plataforma social para el sector artesanal, no fue posible porque era inadmisible e inconstitucional lo que finalmente aprobó. Y ahí tenemos un desafío porque claramente se nos pueden multiplicar la cobertura y claramente cuando nos vamos en esa línea, lo que tenemos que tratar de hacer es que si podemos aumentar un paso, como lo ha señalado Iván, como lo ha señalado Jorge y el resto, claramente nosotros también buscamos de que personas de ese sector, los cuales no están incorporadas por los requisitos en esta plataforma de la cual estamos discutiendo hoy día, por supuesto debe haber un aprendizaje para no equivocarnos tampoco con ese sector que sin duda va a ir en masa también a buscar una alternativa distinta. Por tanto, que oportuno lo que estamos haciendo hoy día porque estamos iniciando el año. Créanos que vamos a estar con mucha comunicación y diálogo con los distintos actores de las distintas federaciones de las distintas regiones para que sean exitosos estos cursos, sean valorados por los actores y obviamente no sean rentables para quienes los dictan, sino que sean rentables en materia humana para quienes son los beneficiarios. Así que entendiendo que hubo muchas preguntas con respecto a incluso a la esencia de lo que se entiende por parte del CENSE de lo que es un curso, una capacitación, así que le dejamos la palabra. Solo antes de dar la palabra, recabar nomás el acuerdo en lo que señaló el diputado Ulloa al comienzo, de que tenemos ya el número del boletín, ¿cierto? Que es el boletín 10068 de habitabilidad, que para poder ser convocado el Directemar. El Directemar, sí, exactamente, en la próxima sesión para poder tener un fácil despacho, si así lo amerita, y también para ser convocados para que asistan el Ejecutivo y el director de Senapesca y el sindicato que tuvo hace poco una elección nueva, para que sean convocados para el proyecto del Servicio Nacional de Pesca y para ver si también lo podemos votar en general en esa sesión. ¿Acordado? Acordado. Tiene la palabra. Señor presidente, como usted dijo, son varios los temas planteados y vamos a intentar dar un análisis institucional respecto a lo que planteó el diputado Ulloa, la diputada Pacheco, el diputado Fuente y usted, señor presidente, respecto a todo lo que tiene que ver como con la esencia de la capacitación, como usted bien dijo, la pertinencia, la calidad, y vamos a dejar para el final particularmente las dos respuestas frente a lo que propuso la diputada Hernando y bueno, y también por supuesto el diputado Chávez, que por lo demás fue el gestor de esta iniciativa. A ver, el diputado Ulloa nos pregunta qué entendemos por capacitación. Efectivamente, yo creo que es una muy buena pregunta para partir el análisis, ¿no? Efectivamente, tanto en este programa como en otros, el CENSE entiende por capacitación los procesos de formación que aportan a otorgar, a mejorar la empleabilidad de de las personas a lo largo de la vida, ¿ya? Y eso incluye en consecuencia distintos tipos de programas de formación inicial, básicamente de formación en oficio, como también programas de formación continua para poder especializar, ¿cierto?, a las personas en determinadas áreas. Dentro de eso, por supuesto, el principal instrumento es franquicia tributaria, como un instrumento, digamos, que históricamente ha estado, digamos, como puntal del CENSE, y también programas eventualmente de recalificación laboral. Básicamente para sectores que efectivamente, bueno, tienen ya una dinámica laboral bastante extendida y, bueno, por circunstancias de la economía, efectivamente surge la necesidad más bien de proceder con algún tipo de recalificación. De hecho, hoy día nos llegó una solicitud del Ministerio de Minería para mirar justamente lo que está pasando en el sector minero, producto que se están produciendo desplazamientos laborales, y en ese caso más bien hablaríamos de un programa de recalificación laboral. Y todos estos programas evidentemente deben tener foco en la empleabilidad. De lo contrario, no estamos cumpliendo con nuestro propósito, nuestra misión institucional. Ese es el foco. Y sin perjuicio que ese es el foco, también entendemos que como todos los programas requieren ciertos soportes, como bien indica el diputado Fuente, para que efectivamente sean sustentables. Es difícil poder traer a una persona que está sin ingresos a una capacitación
porque efectivamente requiere de algunos puntales para poder garantizar su participación. Y es por eso que este año justamente incorporamos este subsidio de manutención, también haciéndonos cargo de la caracterización de usuarios que veníamos revisando junto al FAP durante los años anteriores, que claro, evidentemente que uno podrá discutir o no discutir si efectivamente el monto más apropiado o menos apropiado, pero también entendemos que nuestro rol es más bien la capacitación y eventualmente ese rol se debe sumar, ¿cierto?, a otras funciones, a otros apoyos, ya sea dentro de la plataforma o fuera de la plataforma que se puedan gestionar. ¿Ya? Por ahí, de hecho, en más de alguna oportunidad, Contaduría también nos objetaba un poquito la utilización de los subsidios de manutención cuando no ha sido muy adecuado. ¿Ya? Disculpa que ¿sí? te interrumpa, pero ahí se me viene al tiro la pregunta que señaló la diputada Pacheco, porque efectivamente hizo un ejemplo de algunos cursos que se ejecutaron en el año 2014, ¿ah? Y que tal vez para lo que uno conoce de la realidad de la región, yo por ejemplo desconozco si hay algunos, o no he visto esa hoja, que si se realizaron en el año 2015, pero claramente uno podría identificar que hay algunos cursos que no tienen la pertinencia ni la calidad a la cual tú te estás refiriendo. Ustedes, el Ejecutivo se está refiriendo, perdón. ¿Ah? Por ejemplo, el tema de las cortinas, ropa de casa, madera, donde tenemos, yo creo que exactamente, de la demanda que tiene o que podría tener esto en el sector. No puedo decir que a lo mejor en otra comuna o en otra región, esta realidad no se pueda realizar, ¿ah? o dictar, pero creo que ahí hay que tener un punto muy claro de que a través de los estamentos regionales, por ejemplo, dictar cursos que tengan mercado en el fondo. En la región del Biobío, lo señaló también la diputada, tenemos una demanda muy importante con respecto a los choferes del transporte público, ¿ah? Donde terminan su curso y después terminan con trabajo, con pega, con contrato, por darte un ejemplo. Entonces, yo ahí solo recalcar de que se han dado algunos ejemplos que ustedes señalan de que efectivamente esperamos que tengan pertinencia el año 2016, ya que ustedes nos mostraron una carta GAN, que me imagino que la elaboración de las bases y la pertinencia de los cursos es relevante, que en estos meses, que en los meses donde se toman las decisiones, ustedes puedan identificar con la realidad regional esos cursos. Disculpa, yo te interrumpí, pero no puedo no darle la palabra a nuestro amigo y colega Iván Flores. Gracias, presidente. Viendo la exposición, qué bueno que el CENSE está entrando con un presupuesto importante en este tipo de problemas, digamos, que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones laborales de gente que está teniendo dificultades, producto de la disminución de los recursos que alimentan la industria pesquera. Y visto las regiones que están hoy día siendo beneficiadas, en donde se agrega el 2015 la región de Magallanes, manteniéndose principalmente en el norte y la de Biobío, a mí me preocupa un tema. Y el tema que me preocupa es que esta es una necesidad que no es exclusiva, es principal, pero no es exclusiva de la gente que labora en las plantas o en la faena extractiva industrial, sino que más bien es un fenómeno nacional que está afectando y va a afectar cada vez más al mundo pesquero en general. De tal manera que en mi región, la región de los ríos, por ejemplo, y en otras regiones donde la pesca artesanal es lo principal, sabemos que hace rato ya viene siendo cada vez más escuálida y restrictiva las cuotas de pesca. Por lo tanto, cuando la gente antes vivía con una cierta cantidad de cuota asignada, traducida a eso en pesos a la venta, les permitía tener un cierto estándar de vida. Hoy día eso ya ha cambiado y hoy día los pescadores trabajan 1 o 2 meses y se terminó la pega. Yo creo que el país tiene que irse preparando ya para que esos pescadores comiencen a agregar valor a la pesca y no terminen vendiéndola en la cubierta del bote a Luca la sierra o en el agua, o a 2.000 pesos una sierra que pesa 6 kilos, enorme, unos pescados maravillosos, pero que puestos en el bote sin las condiciones de frío, sin las condiciones de organización para la comercialización, la verdad es que con eso no viven. Con eso come una familia completa, pero no pueden comer sierra todos los días y exclusivamente los propios pescadores. De tal manera entonces que la cuestión es cómo utilizamos al CENSE, que en vez de hacer cortinas, puedan empezar a ellos
a hacer procesamiento industrial artesanalmente, localmente, para hacer ahumados, para hacer envasados, con su etiqueta, dedicarse al área. O sea, ellos agregarle valor a lo que extrajeron en el mar, lo bajaron del bote, se van a su casa en una pieza adecuada, en donde tienen un registro sanitario, una autorización sanitaria, mandan a fabricar la etiqueta, lo envasan al vacío y lo venden ya en condiciones distintas. Yo creo que tenemos que empezar a preparar el litoral completo de Chile para que efectivamente nuestra gente tenga mejor ingreso. Ya hay advertencia. La cuota de la merluza comienza a ser casi un sueño, porque ya hay algunos antecedentes que va no solamente a escasear, sino que de seguir con esta presión y este esfuerzo pesquero vamos a tener dificultades en serio con el recurso. Entonces, no esperemos que a las demás regiones le pase lo que ya le pasó al Biobío, en donde tenemos 500 o 600 embarcaciones casi sin trabajo, a que les pase a aquellas regiones donde todavía tenemos recursos, pero con una tremenda presión por sobre las 5 millas. Entonces, yo creo que hay que tratar de que el pescado no llegue a la industria de la harina de pescado, sino que llegue a la mesa de los ciudadanos con el valor agregado de los propios pescadores. Gracias, presidente. Sí, no apagabas un... ahora sí, pues, siempre puedo. Sigue usted, director, con la palabra para que nos dé las explicaciones. Tratemos de no interrumpir para que nos pueda dar respuesta a todo. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Todas las opiniones que se han planteado son del todo, de todo nuestro sentir, yo diría, como institución, ¿ya? Y superan propiamente tal lo que es este programa, más bien financiado en este convenio con sus pescas, sino que en realidad tiene que ver con toda nuestra intervención. Y en consecuencia, en primer lugar, me voy a referir a qué es lo que hemos venido haciendo como CENSE con todos nuestros programas, justamente para mejorar la pertinencia de la intervención, de forma tal que efectivamente la capacitación sea para el empleo y no sea un proceso sin producto. Bueno, en primer lugar, ya desde el año pasado, desde la planificación del año pasado, que comenzó el año 2014, hemos incorporado en todos nuestros programas regulares la necesidad de definir un levantamiento de demanda ocupacional en cada una de las regiones, que está conducido en cada región por los directores regionales respectivos. Y básicamente la orientación efectivamente ha sido hacer primero un levantamiento de demanda de ocupaciones para después poder generar las matrices de planes formativos o cursos a ejecutar. Es decir, hemos dado vuelta el sistema de planificación. Y eso nos ha permitido definir un conjunto bastante amplio, tanto de cursos con planes formativos elaborados, de común acuerdo con Chile Valora, alrededor de 250 planes formativos tenemos hoy día disponibles, que básicamente son los que abastecieron la intervención del programa Más Capaz durante el año 2015. Y además, en algunos casos, particularmente, me hace mucho sentido lo que indica el diputado Flores, de cursos que efectivamente es muy difícil escalar porque tienen que ver con dar valor agregado local. Ahí más bien lo que hicimos fue diseñar mínimamente una ficha y ahí ir más bien con una modalidad de curso abierto, ¿ya? Y eso nos permite, al día de hoy, o al cierre del 2015 y prontamente al mes de marzo del 2016, contar en general en nuestra oferta con alrededor de 350 planes formativos distintos, ¿ya? Que se han ido levantando y se han ido priorizando, editando, priorizando en función de la conversación local. Y sin duda ahí ustedes tienen mucho que aportarnos y de ya les agradecemos en la medida que también nos puedan ir dando algunas luces al respecto como buenos representantes locales, con las conversaciones con las empresas, con los gobiernos regionales, con las entidades sectoriales que a veces efectivamente son los primeros en manejar algún tipo de prospección de algún financiamiento público. No obstante, nuestros directores regionales también tienen la instrucción de aquello. Paralelamente, hemos iniciado un par de programas pilotos en instalación de observatorios laborales, básicamente para hacer uso de información administrativa a nivel estatal, en forma intensiva. Estamos partiendo con Magallanes, con Valparaíso, y prontamente, de acuerdo a la plataforma que indicó nuestro director titular, vamos a ir avanzando, básicamente en la lógica de obtener un mejor sistema de información, porque el levantamiento de demanda ocupacional ha sido algo metodológicamente muy participativo y nos ha permitido identificar algunas áreas, pero no obstante hay ciertos datos estadísticos que necesariamente sale más bien de las matrices de economía, y por ahí también estamos trabajando con el Ministerio de Economía. Ahora,
Y en general eso no ha llevado a algún nivel de reconocimiento, al menos cierto en lo más sectorial, respecto que hemos ido avanzando bastante en la diversidad y calidad de nuestros planes formativos. Ya hoy día tenemos planes formativos en más de 25 sectores de la economía. Por cierto, nos podemos comprometer a mandar la lista de planes formativos vinculada, digamos, al sector pesquero, al sector del mar en general, ¿cierto? A los hombres de la pesca, como dijo el diputado Flores. Y en función de eso también poder recibir retroalimentación de ustedes. ¿Cómo evalúan esa nómina? Efectivamente, qué es lo que falta, qué es lo que hay que invertir, hay que prospectar a futuro. Por favor, bienvenido sea. No obstante aquello, que en general es lo que estamos haciendo como institución, también quiero contarles que en el caso del FAP y particularmente la nómina de cursos que ustedes han visto, básicamente surgió un proceso de levantamiento de demanda que se hace a principios del año pasado, que se hace en conjunto con el FAP y en conjunto con las organizaciones. Y si bien efectivamente a mí me hace mucho sentido de que efectivamente más bien los pescadores ¿cierto? Más bien de tracción puedan profundizar y puedan dar valor agregado, recordar que la nómina que ustedes vieron básicamente era dar respuesta a los trabajadores de planta, ¿ya? Y que como ustedes saben, sí, claro. Y en consecuencia, efectivamente, lo que ustedes ven es una parte de un levantamiento que se hizo junto con las organizaciones y junto con el FAP, que de todas formas, mi impresión, y me hace mucho sentido lo que acá se explica, hay que dar un mejor proceso de asistencia técnica, dar mejores orientaciones, dar más alternativas, ¿ya? Pero con todo recordar que efectivamente parte de la dinámica del programa también es valorar también la opinión de los usuarios y usuarias al respecto. Y claro, por ahí viendo la nómina, claro, aparentemente hay un par de cursos que uno puede decir, bueno, en realidad es difícil que encuentren pega dependiente en esto, ¿no? Pero también recordemos que dentro de las plantas también pueden haber mujeres que efectivamente han conservado parcialmente su empleo y más bien entonces la estrategia más bien va orientada a diversificar su fuente de ingresos. Y en otros casos, efectivamente, claro, se hacía mención, por ejemplo, a los conductores profesionales. Pero claro, efectivamente tenemos un problema de acceso a los conductores profesionales si no tenemos licencia B. En consecuencia, por eso que previamente mucha gente nos pide el curso de licencia B. Claro. Entonces, justamente en eso, y de hecho la semana antepasada, diputada, certificamos alrededor de 150 conductores en Concepción. Sí. Así que estamos tratando de avanzar en conjunto de programas. Pero con todo, bueno, todo lo que se indica nos hace pleno sentido y en consecuencia, y aquí también me refiero a algo que indicó el diputado Chávez, cuáles son las medidas específicas que vamos a tomar. Efectivamente nos hemos comprometido este año, a diferencia del año anterior, como CENSE, a ser mucho más partícipe del proceso de levantamiento de demanda. Nuestro levantamiento de demanda general ya está hecho. Cada uno de los directores regionales, que el diputado que lo desee, podemos pedirle a nuestro director regional que le haga una presentación específica de su región. Y efectivamente que le cuente con quién conversó, sobre qué conversaron y cuáles fueron las conclusiones. Eso lo podemos organizar. Pero en consecuencia, ese levantamiento de demanda genérico, lo que vamos a hacer va a ser ponerlo a disposición del FAP, de las federaciones, de los dirigentes, de forma tal que podamos dar una mejor orientación respecto a las decisiones que se tomen. Y bueno, y en función de las decisiones, también ir viendo entonces la batería de apoyos complementarios. Porque como bien decía el diputado Fuentes, a veces, claro, no basta con tomar una decisión respecto a un tipo de formación, sino que hay que buscar apoyos complementarios para que eso pueda ser factible. Y eso también es una materia que nos preocupa, porque claro, también hay restricciones presupuestarias, ¿no? Eso, continuando con lo que nos indicaba el diputado Chávez respecto a las medidas administrativas, ¿cómo nos hacemos cargo del problema? Bueno, en primer lugar, efectivamente, hemos tomado un cronograma. Estamos haciendo algunos ajustes internos respecto a las responsabilidades, un poco este programa del FAP, sobre todo el año pasado, digamos, de una u otra forma se vio rezagado por distintos temas de dinámica interna, claro, básicamente porque el programa principal del CENSE, como ustedes saben, tomó mucha fuerza y algunos programas más pequeños quedaron aislados. Lo vamos a romper este año. De hecho, estamos haciendo algunos ajustes internos y en particular en el caso de Biobío, personalmente me comprometo además que la interlocución la tome la jefa de la unidad de capacitación a personas con las federaciones, en tanto la persona que presta una labor más bien de tipo operativo no logra un buen nivel de interlocución con las federaciones. Y lo segundo, efectivamente, es comprometernos a adelantar 3 meses la fase de compra de cursos. Si este año fueron más bien en julio, el compromiso es partir en abril. Y a mí me hizo muchísimo sentido lo que propuso la diputada Hernando, que es un tema que hemos estado visualizando. Efectivamente, parte de los problemas del convenio marco que tiene un valor fijo
y en consecuencia no es un buen instrumento para comprar, sobre todo procesos de capacitación, y en consecuencia lo que hemos estado analizando junto al FAP y junto al Departamento Jurídico es que más bien establecía bien las condiciones y el requerimiento de compra, dentro de lo cual sin duda influye el número de usuarios, más bien nuestra apuesta principal va a ser más bien vía licitación pública, que también entendemos lo que las mismas federaciones han estado pidiendo, en tanto el convenio marco hoy día no nos está arrojando un resultado confiable en la compra. Es distinto comprar lápices que comprar empleabilidad, evidentemente. En consecuencia, más bien la apuesta es ir por una licitación pública, partirla en forma temprana en abril, de forma tal de garantizar que oportunamente estén los cursos disponibles para los pescadores y las pescadoras. Creo que en general esos son los temas, sin perjuicio que si me disculpan si hay alguno pendiente que podamos abordar. Disculpe, gracias, pero usted no me respondió a mí. Yo no estoy aquí como presidenta accidental. Yo le hice una consulta con respecto a qué pasa con primero dos cosas. Uno, el estudio de oferta y demanda, y si las OTEC están acorde o no, de acuerdo a lo que se requiere para trabajar. Una cosa es preguntarle al trabajador que puede querer ser, no sé, estudiar para ser guía turístico en la región, y otra cosa es que efectivamente eso sea acorde a lo que se requiere para que tenga una empleabilidad asegurada. Que estamos hablando aquí de trabajadores de la industria pesquera, no de pescadores artesanales, porque eso es lo que quedó en la ley, en el artículo, usted lo sabe muy bien, que es la capacitación para ello, no otra cosa. Y lo otro que dice relaciones, cuál es la exigencia que se le colocara a las OTE, de la profundidad que esto tiene. Yo le hice esas dos consultas y eso no me la respondió. Diputada, presidente, respecto a lo primero, efectivamente aclarar que no es la OTEC la que le ofrezca un curso, en el caso del FAP, digamos, de este programa, a los pescadores y pescadoras, o a los ex trabajadores en la industria pesquera, sino que más bien eso es producto de una definición previa que se toma en un levantamiento de demanda que se realiza el FAP con asistencia técnica del CENSE, con participación de organizaciones. En consecuencia, ese hito es el que estamos alimentando ahora con un proceso de levantamiento de demanda. Disculpe, sí. Yo en eso lo tengo claro, ¿sí? El punto es otro. ¿Hay algún estudio más allá de ustedes que se contrate para ver cuál es la necesidad real de trabajo o de empleabilidad que existe en la región del Biobío para nosotros ahí trabajar con respecto a los programas o a los cursos que hay que realizar con las distintas OTEC u otros, digamos? Esa es mi pregunta. ¿Hay algún estudio, no solo ustedes como CENSE, sino que también como FAP, que tienen que dar una respuesta no solo a este sector? Yo hablo en general, ustedes como CENSE, en general, no solamente al sector pesquero, que lo tenemos por ley, por los trabajadores de la industria, insisto. ¿Y qué es lo que pasa allí? Porque eso te va a dar no solo para ellos, sino que también te va a dar para los otros sectores o capacitaciones de la empleabilidad de los jóvenes, etcétera, y eso es lo que estoy haciendo en la consulta. Otra cosa. Perfecto, Presidenta. Solo el estudio que he referido, que es el levantamiento de demanda ocupacional, que lo hace propia CENSE con participación de gobierno regional y distintos actores sectoriales. O sea, yo creo que hay que profundizar Sí, más entonces. sí. Es una tarea Sí. pendiente, disculpe. Y respecto a lo otro, Ya. ¿cómo acreditamos los OTEC? Bueno, esto es un tema que estamos revisando. Hay que tomar en cuenta un tema que no lo mencioné en la presentación y que también evaluamos que también ha influido en la cantidad de oferentes, tanto en convenio marco como en las licitaciones públicas, ha sido más bien precario. Y yo creo que ahí juegan dos cosas. Uno es que efectivamente, a excepción del año pasado, que se empezó a retomar, digamos, un movimiento fuerte en la industria de la capacitación, durante los últimos años hubo un bajón en capacitación importante. Muchas OTEC quebraron o de una u otra forma más bien sufrieron consecuencias negativas en términos de su capacidad de ejecución. Y en consecuencia, bueno, con la entrada del programa Más Capaz se ha revitalizado un poco la industria y nuestra impresión es que ahora más bien está decantando. Y estamos haciendo algunos esfuerzos de desarrollo de proveedores, de mejoramiento de capacidad, de competencia, y también revisando la norma chilena 2728, que efectivamente es el principal requisito en términos de calidad para efecto de entrar al registro, que encontramos que es precaria, digamos. Pero igual le sigo hablando a usted, como corresponde. Y estamos justamente en ese trabajo. No obstante, sí debo decir que, enhorabuena, en varios de los cursos que hemos ejecutado con el FAP, además hay registros especiales
en todo lo que tiene que ver con tripulantes, todo lo que tiene que ver con especializaciones, con todo lo que hay acreditaciones directas de mar, hay registros especiales. En los temas de conducción también hay registros especiales, el Ministerio de Transporte. En consecuencia, por ahí, efectivamente, al menos en buena parte de los cursos, además hay una doble certificación, tanto de CENSE como del organismo competente. Adelante. ¿Sabe? Insisto, yo una propuesta dentro del cronograma que usted dice que para el año 2016 sería bueno, yo no desconfío de los estudios, que no quiero que lo tome de esa manera, por favor, se lo pido, sino que simplemente cómo extraernos de los que estamos directamente involucrados, y en este caso ustedes como CENSE, directamente involucrados y en la región, y también de los propios involucrados en la necesidad de tener esta capacitación o un oficio, el poder hacer un estudio de una mirada mucho más macro, más global, desde arriba, que no tenga ninguna vinculación directa, que no sea el propio CENSE que haga ese estudio de la oferta y la demanda, y además con un crecimiento que estamos complejos con la situación económica mundial, que ayer veíamos por lo que pasó con China. Entonces yo diría que le sugiero, como modo de sugerencia, que se pueda hacer un estudio. Y hay otra consulta que tampoco yo no sé, presidente, que como estaba subrogando, llegó el presidente titular, también hice la consulta al FAP con relación a los criterios para asignar estos cursos a los trabajadores. También yo he tenido algunas quejas, he recibido, he escuchado, tanto mujeres y hombres, los trabajadores de la industria, que hay criterios que, yo me recuerdo incluso que el año pasado y el año anterior, a fines de 2014, se discutieron acá algunos criterios que no estaban siendo considerados, o habían criterios que estaban aplicando que dejaba afuera a muchos trabajadores, hombres y mujeres. Entonces a mí me gustaría que pudiéramos discutir ese punto, porque hay mucha gente que perdió su empleabilidad por todas las diversas razones y lamentablemente no han podido acceder a la capacitación. Y acá están escuchando en esta comisión, están presentes algunos dirigentes, y ellos saben muy bien a lo que me refiero, porque incluso ellos presentaron este tema de Contraloría, tengo entendido, y hubo un dictamen, y yo le pediría, porque mi memoria generalmente no me falla, eso fue el año pasado, y me gustaría que pudiera respondernos cómo van a mejorar, porque hay muchos trabajadores que no han tenido este beneficio, que fue muy pobre, que quedó en la ley del año 2012. Antes de concluir, le vamos a pedir antes al Ejecutivo que se pronuncie, pero también el diputado Fuentes va a señalar un comentario, y le damos la palabra y concluimos. Adelante, diputado. Súper breve, precisamente los criterios. Hay un límite dentro de los criterios, un límite de edad de los 64 años. ¿Ah? Ese límite de edad dice que es el reclamo que no hemos recibido. Ahora, si eso no tiene razón de ser, bueno, queremos que nos los expliquen. Y lo otro dice que hay algunas de las, en el caso del CENSE, hay algunas de los oficios o cursos que se dan que exigen el cuarto medio. Entonces, en ese escenario, dentro de esos criterios hay que mejorarlo. ¿Cómo es que alguien se nos queda afuera pudiendo capacitarlo? ¿Cómo es que hacemos el ejercicio? Y ese alguien son muchos. O sea, porque el grueso de la gente que estamos capacitando son personas que no tuvieron la oportunidad que tenemos hoy día. Hoy día se puede estudiar de cualquier manera. Claro. Y claro, entonces esos criterios hay que mejorarlos. Yo creo que por ahí podemos caminar un poco mejor. Gracias, presidente. Trejo tiene la palabra. Sí, súper breve, señor presidente. Sí, en relación con el punto planteado, efectivamente durante el año pasado, de hecho, se asistió aquí a la comisión representante de trabajadores haciendo presente justamente la necesidad de modificar algunos criterios, y eso están plasmados en el reglamento que establece cuáles son los requisitos para poder optar. Y ese reglamento fue modificado durante mediados del año pasado, permitiéndose en definitiva, ampliándose el concepto de trabajador, o quiero que se entendía por trabajo vinculado con la industria pesquera o vínculo pesquera, y se rebajó el periodo de cesantía de 3 meses a 1 mes. Eso era uno de los temas que obviamente que se modificó. Obviamente hay varios temas que hay que ir revisando, actualizándolo, y hay que ir revisándolo. Claro, hay una serie de temas que hay que irlos revisando directamente en cada curso, en cada proceso, y eso es lo que vamos a ir avanzando en esa materia.
Lo- No, termine ahí la diputada Pacheco, Quería dar diputado Ulloa, respuesta antes. también a lo que había señalado el diputado, o a la consulta que había efectuado el diputado Ulloa. Efectivamente, ahí podemos enviar el listado de cuáles son los programas de reinserción, de apoyo social y de estudios técnicos. Hay que tener en consideración un punto respecto del programa de reinserción laboral, que básicamente son emprendimientos. Ese, por mandato de la ley, tenía un plazo de vigencia de 3 años desde la entrada en vigencia de la ley. Por lo tanto, lo único que nosotros estamos haciendo a partir del año 2016 es simplemente ejecutar los proyectos respecto a aquellas personas que ya fueron definidas como beneficiarios, y ese punto queda cerrado. Y respecto en particular del de estudios técnicos, en esa materia, durante el 2015 se implementó por primera vez este proyecto, y a inicios por lo tanto, a partir de marzo de este año vamos a tener a las primeras personas que van a estar cursando los estudios técnicos con cuatro semestres, que es lo que señala la ley, y que van a estar, son aproximadamente 29, 30 personas que están accediendo a este beneficio que establece la ley. Obviamente vamos a enviar el listado, no tengo en este momento aquí el detalle de cuáles son específicamente las personas y las personas que son involucradas en el tema. Un último punto es recoger lo que señaló el diputado Flores, en el sentido de indicar que efectivamente creemos que hay que considerar los aspectos que tienen que ver con fomento de otras líneas y de plataforma en materia de pesca, pero recordemos que para eso justamente, respecto del reemprendimiento, de nueva alternativa de desarrollo productivo, como tiene que ver eventualmente incorporar valor agregado en los estudios, está justamente el INDESPA. Esa era la referencia que nosotros queríamos efectuar a un inicio de la sesión. Nosotros consideramos que efectivamente, respecto al sector artesanal, tenemos que dar ese paso y tenemos que potenciarlo, y por eso que nosotros hemos impulsado el proyecto de ley de INDESPA, que justamente uno de los objetivos es poder contribuir al mejoramiento productivo del sector artesanal. El director del FAP, Fernando, bien, queda Bueno, disponible para para responderle a aclarar la algunos Pacheco. puntos asociados a las consultas que se le hicieron al FAP, que pertenece a la Subsecretaría de Pesca. La verdad es que lo que dice la diputada Pacheco es bastante cierto, en el sentido de que la cobertura, hay un lado de cobertura, otro es un tema de capacidad humana asociada a la cobertura que se le quiere entregar tanto a los cursos como también a la información que se tiene que entregar. ¿Por qué hago esta separación? Porque ustedes bien lo conocen, el FAP salió de una modificación que se hizo a la ley de pesca. Ya forma parte, pero es un fondo que está transitoriamente señalado y que se incrementa o se disminuye cada año. Y es por eso que está asociado al INDESPA, que el subsecretario lo mencionó al comienzo de la sesión. ¿Por qué digo esto? Porque la capacidad humana en varias regiones es bastante baja, y la capacidad humana también está asociado a el tipo de contrato que los profesionales tienen. Nosotros, diría que el 70% de la capacidad profesional está asociada a convenios regionales, que se hacen con los gobiernos regionales. Eso implica que el profesional cargado un convenio, ya depende del porcentaje de monto que tenga asociado, está contratado y está asociado directamente a la duración del convenio. Y hay algunos convenios que eventualmente terminan a mediados de año. Y el programa o la ejecución que se estaba haciendo de los programas asociados y que llevaba ese profesional, a mediados de año quedan sin ninguna persona que los siga o que los fiscalice o que acompañe a los usuarios que están siendo beneficiarios del programa. ¿Ya? Eso es una parte, un tema que no es por justificar, pero para efecto darle un contexto al tema de la cobertura. Sin embargo, el suscrito que habla cuando tomó la dirección en el mes de abril, efectivamente hay un tema por un lado, de coordinación con el CENSE en este programa específico, debido a que también se detectaron algunos inconvenientes en la 8ª región, específicamente donde está el cuello de botella, y por eso la idea central de esto es que, por un lado, exista una coordinación directa con el CENSE y el FAP, y que además que existir la coordinación directa, que
efectivamente las personas que estén asociadas solamente al programa CENSE de capacitación tengan las capacidades profesionales también para efectos y técnicas específicas para poder hacer un seguimiento adecuado a los cursos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces ha pasado que los beneficiarios se quejan de que de alguna forma no nos atienden o que las respuestas que ellos quieren o las consultas que hacen no son respondidas adecuadamente. Entonces hay un tema ahí de satisfacción asociada a la respuesta que reciben. ¿Ya? Es por eso que el tema, yo concuerdo con la diputada y que todo lo que se pueda mejorar desde el punto de vista que no sea un trámite legal, bienvenido sea, porque en el fondo lo que interesa y nos interesa a todos como gobierno en el sentido de que las platas que están asociadas tienen que ser bien ejecutadas porque el impacto que producen, si uno tiene un cierto monto de dinero, lo gasta, sabe por qué razón está gastando ese dinero. Pero si no es plata de uno, en el fondo es plata de todos nosotros, uno tiene que saber el impacto que produce. Y es por eso que también menciono, asociado al tema de la industria, que es lo que nos convoca específicamente ahora, los trabajadores de la industria trabajan de acuerdo a lo que es el proceso pesquero, que son la última cadena de valor, porque antes de eso hay una cierta cantidad de actividades que tienen que hacerse para que el producto llegue a la planta. Y sin que eso suceda, no hay plantas elaboradoras, sobre todo en la octava región. Entonces implica que las personas también, de alguna u otra forma, están asociadas a lo que suceda con la pesca, tanto artesanal como industrial. Si no hay materia prima, la industria no está trabajando. Asumamos que está trabajando y que la planta está en su momento peak. También hay un tema del sector privado. Nosotros en su momento hemos tratado de contactar a la empresa privada para efecto de que también tome conocimiento y que haga capacitaciones, que no dependa mucho del Estado. Y eso tiene una cierta dificultad en el sentido de que el privado, nosotros como Estado no podemos obligarle a que haga algo. Si quedan cesantes, y que por eso está el tema de reinserción laboral, lo que se trata de hacer acá es un tema de diversificación productiva, en el sentido de que hay que darle las herramientas a las personas para que puedan acceder a fuentes de ingreso si eventualmente después no consiguen trabajo. No puedo asumir yo que con la capacitación que voy a dar, listo. Por ejemplo, si es chofer de microbús, voy a contactarme con un dueño de micro y listo, acá está y le entrego al chofer que está capacitado para que lo contrate. No podemos hacer eso porque siempre depende de un privado que lo contrate o no. Pero hay que dar las herramientas también para que eventualmente el trabajador o trabajadora que sea despedido tenga la posibilidad de hacer alguna microempresa, algo, y por eso el Cercotec, en este caso, y Corfo también está involucrándose ahora, dejó un tiempo de involucrarse en el tema de pesca, asociada justamente a que esos fondos estén complementándose con los otros organismos para que toda esta amalgama de programas que hay conduzcan a que las personas no queden sin trabajo, tengan alguna actividad productiva. Y respecto al tema de la cobertura y de la difusión, efectivamente lo que señalaba el diputado Fuentes, en el sentido, yo conversé con él hace algún tiempo atrás, en el sentido de que el FAP sea más reconocido, porque efectivamente no existe un mayor conocimiento, ¿ya? Que lo que hace y para qué existe el Fondo de Administración Pesquero. Y por ejemplo, generalmente eso está asociado también a los concursos, a los programas que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque los programas y concursos están asociados a conocimiento. Hay muchas organizaciones de pescadores que generalmente no conocen el FAP y no postulan. Y son siempre los mismos. Entonces este año lo que pretendemos hacer concurso a nivel nacional y a su vez que una empresa externa difunda efectivamente en todas las caletas de las regiones los concursos para que todos tengan la misma posibilidad. No el que está más cercano a alguien postule y el resto nunca postula porque o desconfía o porque no sabe. Entonces yo pienso que efectivamente hay que hacer algo y eso es el compromiso nuestro del FAP para que se mejore lo que hay que mejorar y lo que eventualmente no requiere modificación de ley, estudiarlo, analizarlo para ver si efectivamente se puede lograr. Eso. Diputada Pacheco, diputado Ulloa. Sí, muy cortito. Primero, gracias, presidente. Me preocupa porque, bueno, el FAP
quedó ahora para los despedidos de la industria y además trabajadores o despedidos de los trabajadores de la industria y la fiscalización que se deben realizar, porque lo demás, todo lo que es el mundo artesanal es Indespa. Porque entiendo que de repente se confunde para los que no, porque habló el Ejecutivo, en este caso el subsecretario subrogante, habló del Indespa, pero en realidad no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí ahora, que son los trabajadores de la industria, planta y alta mar, ¿ya? Es la pesca industrial, exactamente, el sector pesquero industrial. Los trabajadores, ¿ya? Y eso lo quiero dejar súper claro, por eso me parece muy bien que se pueda esto además entregar la información del FAP, no en las caletas, sino que en las plantas, en las comunas, en las radios, porque en las caletas están los pescadores artesanales, bueno, hay algunos trabajadores de la industria, pero son las mujeres fundamentalmente, que son además las esporádicas. Pero sí me preocupa lo que dijo el subsecretario, Pablo Trejo, subrogante acá, en relación a de los criterios, que los criterios se iban a ir modificando, que algunos sí lo han arreglado, que ya no tenemos el problema con lo que era la cantidad de tiempo que tenían de cesantía, que fue un problema que se vio a principios del año pasado, que se fueron trabajando, se modificaron, pero que habían otros que había que seguir y a mí me gustaría saber cuándo lo van a hacer, porque si estamos comenzando el año 2016 y esto está ligado también a ciertas estrategias y a la calificación de las personas y cuáles van a ser los criterios. Entonces, como yo entiendo que eso se está comenzando a trabajar y que se tiene que además volver a revisar a raíz de lo que planteaba de las OTEC en su profundizar un poco más en sus capacidades que tienen para poder hacer una buena capacitación de oficio, me gustaría que nos comprometiéramos acá con el Ejecutivo y también con la gente del CENSE, tanto de Suspesca y el CENSE, para que nos entreguen después esta información de los criterios y el tipo de curso. ¿Cuándo sería que podamos tomar este acuerdo? Si lo van a tener listo a fines de enero o va a ser en marzo, ¿cuándo? Y esos son los temas que podamos acordar y para que podamos fijar una reunión comenzando ya el año legislativo de marzo. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, presidente. Presidente, primero, escuchaba al señor director del FAP, y él hablaba de la región del Biobío, que es la región cuello botella, dice. En realidad es la región pesquera. ¿Ah? Por lo tanto, no es el cuello botella, es la esencia del FAP ahora para usted. Tiene que entenderlo así, es la esencia del FAP para usted. Segundo, entender que lo que han venido a hacer ustedes aquí es darnos algunas respuestas a grandes interrogantes. Yo no quiero que se vayan con la impresión de que vinieron, lo hicieron estupendo y estamos todos listos, porque no es así. O sea, yo quiero que lo entiendan de una vez. No es así. Ninguno de nosotros está conforme cómo se ha hecho el tema y cómo se ha trabajado. Derechamente, el tema con los trabajadores que laboran en la industria no ha sido bien tratado. No ha sido bien tratado. Es más, todos hemos estado dispuestos y estuvimos absolutamente contestes en aprobar Indespa y quedamos absolutamente conformes cuando quedó claro que FAP va a ser básicamente para trabajar con los trabajadores que laboran en la industria. No son los industriales, para que estemos claros. No son los dueños de la industria, son los trabajadores en la industria. Entonces, este tema ha funcionado mal. Y digámoslo de una vez, ha funcionado mal. Y lo que nosotros aspiramos es a que mejore ostensiblemente el funcionamiento del FAP respecto de lo que ahora va a ser su objetivo central, que son los trabajadores en la industria. ¿Ya? Y claramente, ¿verdad?, tenemos que hacernos cargo efectivamente de que hay muchos trabajadores en la industria o que pertenecen, que laboran, que prestan sus servicios en alguna empresa, en alguna industria, que efectivamente no necesariamente deben salir del espectro de la pesca. Y podemos perfeccionarlos en otras áreas. Pero no se nos ha ocurrido. Entonces,
perdónenme, pero a mí lo que me parece es que estamos funcionando con el criterio de la oficina central en Santiago, en Valparaíso, donde estén, y no estamos entendiendo la dinámica de las regiones. Eso es lo que me está dando la impresión. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo a lo mejor el cuarto medio que puede ser completamente innecesario. Entonces, cuando a mí me dice el subsecretario subrogante de Pesca, me dice, mire, estamos pensando, no, si no hay que pensar, hay que cambiar ya el reglamento para hacerlo más flexible, porque si no, no nos van a servir. No nos van a servir reglamentos rígidos. Y le guste a la funcionaria o no le guste, la verdad es que el reglamento rígido al final lo único que hace es amarrar de mano a la autoridad. Y después llegar aquí diciendo, mire, sabe que con el reglamento que tenemos no podemos hacer nada. Entonces, tenemos que hacer. Es cierto también que se necesita para cierto manejo, para cierto desempeño laboral, claro, alguna capacidad mayor, pero en otras no. Y entonces ahí es donde efectivamente se nos produce este cuello de botella. Y finalmente, presidente, yo creo que lo importante sería que tuviéramos compromisos de la autoridad para ver esas modificaciones del reglamento en un tiempo que por lo menos sea concordado, o sea avisado, o sea formalmente entregado a esta comisión. Muy bien, diputado Ulloa. Bueno, hemos terminado, nos queda un minuto, solo señalar que hay una preocupación permanente de poder tener programas acordes a la realidad tanto del mercado, de los servicios que se requieren, pero también de las personas que van a participar. Yo creo que la reflexión del diputado Ulloa lo que está haciendo es que tenemos que hacer las modificaciones correspondientes. No sé si son solo de reglamento, hay algunas que tienen que hacer modificaciones de la ley, pero lo que hay que buscar es que efectivamente podamos llegar también a poder no discriminar a nadie para poder obtener este tipo de capacitaciones. Así que, habiéndose cumplido el objeto por el cual fuimos convocados y agradeciendo su participación, se levanta.